no solo lo alimentamos con lo que comemos, sino con lo que pensamos, lo que esperamos, lo que oímos y lo que sentimos. ¿Quién eres? ¿Qué te hace distinto a los demás? ¿Qué te hace único como persona? Para que tu vida tenga propósito o sentido, tienes que vivir de acuerdo a tus pasiones, tus valores y tus habilidades. ¿Qué es lo que tú haces muy bien? Yo lo que hago en especial es dibujar. Yo hago bien pasteles. Yo lo que hago en especial es jugar a fútbol. Soy el mejor jugador de mus. Tenemos una gran capacidad para contagiar emociones. Así que si puedes elegir, reparte emociones positivas. Mientras estamos vivos, crecemos y cambiamos. En nuestra cultura, sin embargo, no se ve el cambio como algo positivo. Se supone que siempre hemos de aparentar 25 años, vivir en el mismo lugar y aferrarnos a un solo trabajo o carrera. Pero la vida real no es así. Es que estamos inmersos en el baile del cambio. ¿Te resistes al cambio? Sin duda, la tecnología está potenciando nuestra capacidad innata para hacer nuestras vidas cada vez más seguras, más cómodas y más creativas. Pero eso no reemplaza nuestra necesidad básica de dar y recibir afecto. Decía el cosmólogo Carl Sagan, ese punto pálido y azul en el espacio es nuestra casa, somos nosotros. Encierra todo lo que quieres, todo lo que sabes y nos recuerda la responsabilidad que tenemos, por encima de todo, de tratarnos mejor y de preservar y amar la tierra, el único hogar que hemos tenido jamás. No es magia, es inteligencia emocional. Pues como acabáis de ver, muchas gracias. Me hacía una ilusión especial que vieseis este vídeo porque de alguna forma resume el trabajo que llevamos unos años haciendo. Y algunos ya sabéis, ¿no?, que he dedicado mucho tiempo a comprender cómo funcionamos por dentro individualmente. Y ahora en este mundo cada vez más complejo lo que he querido es dar un paso adelante, ¿no? Cerramos el vídeo hablando de inteligencia emocional. He querido pasar de lo emocional a lo social para comprender cómo nos impactan los demás, qué podemos hacer para convivir mejor y para sacar cada vez más partido a un mundo globalizado, ¿no? Yo lo que quisiera hoy, aparte de agradeceros enormemente el que hayáis venido a acompañarme físicamente, también a los que nos están escuchando al otro lado de la pantalla, pues lo que quisiera hacer es daros unas pinceladas muy breves del contexto general de este libro, de por qué lo he escrito y de qué sirve o de qué espero que pueda servir. Y luego veremos muy brevemente también algunas ideas claves de cada uno de sus 4 capítulos. Y yo no quisiera hablar más de 10 o 12 minutos para que luego tengáis tiempo de hacerme todas las preguntas que queráis. Así que empecemos. Lo primero que os quería decir es que estamos metidos de lleno en una revolución tecnológica cuyo impacto en nuestras vidas es al menos tan grande como fue la llegada de la agricultura o la revolución industrial en su momento. Y lo cierto es que esta revolución tecnológica está cambiando el papel de las personas en el mundo. Durante siglos, ¿qué nos había pasado? Durante siglos nos habíamos centrado en la necesidad de sobrevivir físicamente en un mundo que era bastante más peligroso de lo que es ahora. Y, por supuesto, nos hemos acostumbrado a repartirnos tareas en este mundo peligroso, a delegar, a dejar que otros tomen muchas decisiones por nosotros. Y esto hoy en día se refleja en las instituciones que a veces son lentas y rígidas, que nos gobiernan, y les puede llegar a costar tomar decisiones en base a todo este conocimiento, esta explosión de conocimiento del que estamos rodeados hoy en día. Y os quería enseñar un gráfico
que es interesante, porque no es que antes no hubiese cambios en nuestra forma de vivir, es que ahora estos cambios son muchísimo más rápidos y llegan a todo. Y aquí lo vemos claramente. Este gráfico es muy revelador porque vemos cuántos años venimos los humanos tardando en distribuir el acceso a nuestras innovaciones, a nuestro conocimiento. Y veis que desde los 46 años que hemos tardado en distribuir la electricidad, 35 el teléfono, 31 la radio, 26 la televisión, los ordenadores 16 años, allá por 1975, los teléfonos móviles tardamos 13 años en hacerlos llegar a las personas y por fin Internet hemos tardado solo 7 años. Así que como veréis, la información, el conocimiento y los cambios que eso implica están llegando a cada vez más gente más deprisa. Y podemos decir que se ha democratizado el conocimiento. Y yo lo veo así, yo creo que se acabó, y creo que lo sienten muchas personas, que se acabó el tiempo de los ciudadanos pasivos, ¿no? Las dependencias, las jerarquías inamovibles, los grupos cerrados, la información reservada. Hoy en día todos podemos tener el mundo en nuestras manos, con todas sus oportunidades y a cualquier edad, porque estamos consiguiendo recuperar poder de decisión sobre qué mundo queremos y cómo queremos vivir. Y esto es realmente algo extraordinario. Es un empoderamiento del individuo, ¿no? Es una palabra que nos viene del inglés, el empowerment, y eso es lo que significa. Y yo lo que me he estado preguntando durante estos últimos años y en particular meses es, ¿estamos preparados para ellos? ¿Cuáles son las habilidades, las competencias que necesita este ciudadano empoderado, activo, que tiene más poder de decisión, que tiene más posibilidades de relacionarse con cada vez más personas, de inventar, de hacer el bien, de hacer el mal, que nunca antes? ¿Cómo nos convertimos en ciudadanos activos? Y yo os diría que hay dos grandes ámbitos en los que podemos ponernos manos a la obra. El primero es entrenar nuestra mente. Vivimos de espaldas a nuestra mente. Sigue siendo la cenicienta y una gran desconocida para muchísimas personas. Y sin embargo, es tan fácil entrenar nuestra mente. De hecho, solo con las mejoras que ya existen en nuestro entorno actual, nuestro cociente intelectual está creciendo cada década. Es lo que llaman el efecto Flynn. Así que, ¿cómo podríamos entrenarla de forma deliberada? Bueno, pues yo os quiero recordar que una de las principales cualidades de nuestra mente es su flexibilidad, su adaptabilidad, lo que los neurocientíficos están llamando la plasticidad cerebral. Pero el cerebro es flexible exactamente en la misma medida que lo es el cuerpo, si lo entrenas. Y yo os quería enseñar un vídeo de 1 minuto, muy cortito, que nos habla, que viene de redes, en el que colaboré el año pasado, de mi sección La mirada de Elsa, y que nos habla de la flexibilidad de la mente. Imagina que tu cerebro es una montaña. Hay elementos de esa montaña que te vienen dados, como la pendiente, las rocas, la consistencia de la nieve. Esos serían nuestros genes y nacemos con ellos. Ahora imagina que coges un trineo y bajas por esa montaña. La primera vez que lo hagas, elegirás el camino más fácil en función de las características de la cima y de cómo conduces tu trineo. Si bajas muchas veces, crearás algunos senderos y a partir de entonces te costará salir de ellos. Por tanto, necesitas hacer un esfuerzo deliberado para crear nuevos caminos. Esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Fomentamos comportamientos rígidos y automáticos y cuando no usamos determinadas funciones cerebrales, estas empiezan a degradarse. Por ello, porque podemos entrenar nuestras habilidades sociales, el libro que he escrito es tremendamente proactivo. Incluye multitud de entrenamientos, yo creo que eficaces y muy sencillos para la mente y para el cuerpo, que los lectores pueden incorporar de forma gradual a su vida diaria. Yo quisiera que cuando los lectores del Mundo en tus manos se vayan a dormir,
piensen cuánto ejercicio vital he hecho hoy, qué he aprendido, qué he desaprendido, qué he creado, imaginado, qué habilidad he fortalecido, qué comportamiento he ensayado, porque si haces siempre lo mismo, nada cambiará. Estamos viendo los dos grandes ámbitos en los que podemos ponernos manos a la obra para fortalecer nuestra inteligencia social. Acabamos de ver que podemos entrenar nuestra mente y espero que en el mundo en tus manos encontréis muchas pistas para ello. ¿Qué otro ámbito, gran ámbito, está a la espera de que las personas, los ciudadanos, se pongan manos a la obra? Pues yo creo que es recuperar nuestra capacidad de decidir. Toma las riendas de tus decisiones morales, económicas y sociales. Y para ello necesitas comprender y entrenar lo que nos hace felices o infelices, qué nos enferma, cómo tomamos decisiones, lo que nos une a los demás, lo que nos separa. ¿Lo comprendes o te dejas llevar? Esa es la pregunta que le hago a nuestros lectores. Bueno, pues ahora podrás comprenderlo. Porque yo quisiera que este libro pueda contribuir no solo a ayudar a las personas a consolidar su inteligencia social, a formar una parte activa del mundo que les rodea, sino también que contribuya al debate social de ideas y de creencias que habíamos puesto en manos de la religión, de los expertos, de los políticos, que juntos pensemos y decidamos qué mundo queremos y cómo queremos vivir. Así que estas son unas pinceladas acerca del contexto que me ha llevado a escribir este libro, El mundo en tus manos, y muy brevemente qué vais a encontrar en los capítulos del libro. Bueno, pues capítulo 1, bienvenidos al mundo, ¿por qué los demás nos importan tanto? Básicamente habla de la importancia de los demás en nuestra vida, ¿no? Algunas ideas claves con las que quisiera que os quedéis de este capítulo. Somos cada vez más interdependientes, vamos a depender cada vez más de los demás y nuestra fuerza está en la unión con los demás. ¿Qué necesitamos, por tanto? Aprender las habilidades que nos permiten colaborar, ser flexibles, viajar, adaptarnos, tomar decisiones, relacionarnos con los demás, comunicarnos, aprender a no excluir o discriminar gratuitamente, ampliar nuestra capacidad de empatía. Esto lo estamos haciendo de forma natural, podemos potenciarlo. De eso depende no solo nuestra supervivencia, sino también nuestra creatividad más que nunca. Así que necesitamos comprender y entrenar esas competencias. Y luego yo quisiera que recordemos que el impacto de los demás en nuestra vida es enorme, mucho mayor de lo que habíamos reconocido hasta ahora. Y necesitamos saber, preguntarnos, oye, ¿cómo te relacionas con los demás? En la niñez se esconden muchísimas de las claves a la pregunta de cómo me relaciono con los demás. Yo me pregunto cuántas personas que nos están escuchando o de los que estáis aquí podrían decirme si su forma de relacionarse con los demás es básicamente segura o insegura, porque básicamente con un sencillo test en este capítulo, con una serie de preguntas que veis aquí, podéis descubrirlo. Y esa es la base de vuestra inteligencia social. Como aprendisteis en la infancia a relacionaros, es como seguís relacionando con el mundo que os rodea. Y lo maravilloso es que es algo que puedes entrenar y transformar si no te sirve suficientemente bien. Y hablando de entrenar, en general en el mundo en tus manos se trata de comprender las grandes ideas de lo que nos mueve, de poder medirlas, por eso hay un test en cada capítulo, y luego de poder entrenarnos. Al final de cada capítulo hay una doble o triple página que he llamado Manos a la obra, que son pequeños gestos que podemos hacer en nuestra vida diaria para entrenar las competencias que necesitamos, en este caso, para relacionarnos mejor. Y esto lo encontraréis al final de cada capítulo. El capítulo siguiente, que es el capítulo 2 de los 4 que tenemos, se llama Un mundo demasiado grande para mí. Lo he subtitulado Tengo 100.000 amigos en Facebook, pero ninguno me puede dar un abrazo de 6 segundos. Y el resumen de este capítulo es básicamente cómo encajas en un mundo superpoblado e hiperconectado. Bueno, pues de nuevo vas a poder medir tu nivel de soledad con una pequeña escala muy sencilla y te va a dar una idea de cómo te sientes y de cómo necesitas entrenar la capacidad de relacionarte con los demás. Y ideas claves. Oye, vivimos una epidemia de soledad, lo sabemos, tenemos los datos que nos dicen que cada vez nos sentimos más solos, que cada vez tenemos menos amigos íntimos y cada vez más personas viven solas. De por sí, eso no tendría por qué ser malo, el que cada vez más gente viva sola.
pero sí es un reto nuevo para nosotros, para los humanos. Tenemos que ver cómo transformamos nuestras ciudades y nuestros barrios para no caer en esta epidemia de soledad que nos está acechando. Recordar que la soledad mata tanto como el tabaco. Y estos son datos que tenemos. El impacto de la soledad no es solo emocional, es también genético y físico. El estrés emocional causa estrés físico, ¿no? El miedo al rechazo de los demás nos puede matar. El primer ejemplo histórico que tuvimos de esto lo tuvimos en los años 80, cuando brotó la epidemia de SIDA en Estados Unidos y se vio que los homosexuales que tenían más miedo al rechazo de los demás, los que no habían salido del armario, morían entre 2 y 3 años antes que los demás enfermos, ¿no? Esto fue, digamos, el primer ejemplo histórico que nos puso en alerta y desde entonces hemos seguido midiendo el impacto de la soledad y del miedo a los demás y es tremendo en la salud física de las personas. Y esto me lleva a deciros que no nos estamos tomando el dolor emocional y social en serio. ¿Y por qué? Bueno, primero porque no lo conocíamos, no conocíamos su impacto hasta hace muy poco y estamos tardando en asimilarlo. Y luego, sobre todo, porque las políticas de prevención de salud mental no son políticamente rentables y tenemos absolutamente que demandar, conseguir que se les dé la importancia que tienen. Necesitamos políticas de salud mental. Redes sociales, para terminar este capítulo, bueno, la verdad es que es un tema apasionante, ¿no? Pensábamos que nos iban a salvar de la soledad y no lo están haciendo. Pueden ser magníficas, son una forma increíble de intercambiar información, de conocer a personas nuevas, de estar en contacto con el resto del mundo, pero yo solo quería daros un dato que me parece muy interesante. No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué somos tan agresivos a veces en las redes sociales, por qué nos machacamos, por qué nos decimos cosas terribles. Y es simplemente porque cuando los humanos no miramos físicamente al otro, no funciona la empatía. Cuando no conectas con el otro, no te contagias de la respuesta a lo que le estás diciendo y, por tanto, eres capaz de decirle cosas terribles y dañarle. Las palabras pueden dañar tanto como un puñetazo y, sin embargo, no te está funcionando el mecanismo básico que nos une a los humanos, que es la empatía. Así que tenemos que aprender a comunicarnos a través de la red sin dañarnos. Así que hemos hablado del capítulo 1, que trata de cómo nos relacionamos con los demás, del capítulo 2, que es este de la soledad y cómo podemos remediar esta lacra. El capítulo 3 se llama La cara oscura de la luna, cómo sobrevivir en la jungla humana. Esta es una imagen que me parece preciosa, ¿no? No sé si el león y la cebra están a punto de comerse o se están reconciliando. Yo creo que es un poco la paradoja humana también. En general, debo deciros que El mundo en tus manos tiene muchos niveles de lectura, contiene mucha información. Entonces, para ser justa con vosotros, y en particular con este capítulo, yo no voy a intentar resumirlo aquí en 3 palabras, pero me pareció fundamental con este capítulo que pudiésemos poner sobre la mesa algunas de las ideas que nos ayudan a entender qué tipo de mundo justo o injusto queremos construir. Vamos a tener mucho poder en nuestras manos para hacer mucho bien y mucho mal. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Tal vez una de las ideas de este capítulo que quisiera destacar y que os puede sonar familiar es el de la banalidad del mal. Acordaros de la película que se ha hecho sobre la filósofa alemana judía Hannah Arendt. Básicamente, la banalidad del mal apunta que aunque no estamos programados para hacernos daño los unos a los otros, el entorno y el ejemplo de los demás nos influye tremendamente en este sentido. Ejemplos históricos como el de Hannah Arendt y el nazismo, en realidad tienen los mismos mecanismos que subyacen en algo tan sencillo y tan terrible como es el acoso escolar. Entonces hay que comprender cómo nos dañamos, qué tipo de sociedad creamos que puede hacer que nos hagamos daño. El último capítulo es el descanso del guerrero. El descanso del guerrero es una reflexión que yo había hecho de que realmente salimos al mundo exterior y luego muy a menudo nos agotamos. La vida es una batalla con sus momentos magníficos y sus momentos bastante duros. Y aquí reflexionamos acerca de la necesidad de recuperar fuerzas en los ámbitos físico, mental y emocional. Y nos centramos en todo tipo de estrategias concretas, físicas y mentales, porque las dos cosas están
interrelacionadas. Y tenemos que aprender que nuestra mente necesita cuidados y nuestro cuerpo necesita cuidados. Hemos aprendido a cuidar del cuerpo, todavía no lo suficiente de la mente, ¿no? Es como si hiciésemos carreteras y luego nunca las mantuviésemos. Tenemos que contar que hay un gasto de mantenimiento para mantenernos sanos. Así que lo que yo he hecho con este capítulo es una especie de escalera de energía vital, que es una serie de test, lo veremos en el siguiente. Eso es, ahí la tenéis. Como veis, los test son siempre muy sencillos. Acordaros que yo siempre quiero que comprendamos las grandes ideas, las midamos cómo estamos nosotros y luego podamos trabajar en ello, gestionar y transformar. Y aquí básicamente lo que estamos trabajando es 7 grandes secciones. Dormir bien, aumentar la energía física, mejorar la atención y la concentración, gestionar la tristeza, entrenarse en positivo, ser asertivo y comprender y gestionar la ira, porque son piedras de toque de nuestra salud mental y física. Y hay muchos ejercicios en este capítulo fácilmente integrables a nuestra vida diaria que nos ayudan a poner en marcha estos procesos de cambio, ¿no? Yo lo que le diría a mis lectores es, sed pioneros, porque en los años 50 nadie hacía ejercicio físico, solo los deportistas. ¿Por qué? Porque nadie decía a la gente que era bueno hacer ejercicio físico. En los años 50 empiezan a salir los primeros estudios que dicen si haces ejercicio físico te vas a sentir mejor. Y es exactamente el momento que estamos ahora con la mente y las emociones de las personas, las emocionales, las competencias emocionales y las sociales, todas. Estamos empezando a entender que podemos entrenar nuestro cerebro y que no es difícil, que es exactamente un proceso paralelo al del cuerpo. Así que con esto termino estas pinceladas breves acerca del mundo en tus manos, que espero contribuya a que las personas sepan cómo comprender y entrenar las competencias que nos van a permitir decidir, convivir entre todos y prosperar. Muchísimas gracias.